Ya no grabé. Bueno, otra de las fuentes importantes con las que podemos lidiar nosotros son los recursos bíblicos. Por supuesto que los recursos bíblicos son los más importantes. La mayor actividad de los santos padres estuvo inmersa en la discusión con la polémica heterodoxa, y entonces lo que valía aquí la pena, o sea, toda su obra y todo su esplendor de estos hombres es obviamente el recurso bíblico, ¿no? Y para ello tenemos la Biblia de los 70. La Biblia de los 70 hay que acordarnos cuando vimos el curso de Biblia, que la Biblia de los 70 es de donde se basa nuestra Biblia, la Biblia, la Vulgata, y es la traducción del arameo o del hebreo al griego. Y en el griego, del griego pasa al latín. La Biblia de los 70, como realización de este proyecto de fusión de culturas, fue la base de la revelación bíblica para judíos y cristianos en el mundo mediterráneo, helenista y romano, ¿sale? Entonces, ahora lo que vamos a ver en este momento va a ser un esquema temático de todos los padres que vamos a estar estudiando a lo largo de estas ya 12 semanas que quedan para terminar el curso. Entonces, vamos a ver cuál es el esquema temático. Ojo allí. El primer esquema temático es este. Vamos a ver 3 esquemas, pero el que más se va a acercar a lo que vamos a ver nosotros es este primero. Entonces, mucho ojo con ello. Vamos a ver a los padres apostólicos y post-apostólicos. ¿Quiénes son estos padres apostólicos y post-apostólicos? Bueno, primordialmente, estos padres son los que van desde el primer y segundo siglo hasta el año 150 aproximadamente. Del primer y segundo siglo, estamos hablando de que cuando murieron los apóstoles, o sea, a finales del primer siglo, que es San Juan, dijimos que muere en el 90 después de Cristo, desde el 90 hasta el 150 aproximadamente, que es cuando se empiezan a morir los que conocieron directamente a los apóstoles, se les va a llamar padres apostólicos y padres post-apostólicos. También se les llama padres post-apostólicos porque son los discípulos de los que conocieron directamente a los apóstoles, pero que también todavía recibieron prácticamente como tal la doctrina de los apóstoles, ¿sale? Luego vamos a ver los padres apologistas, que van desde el segundo siglo, es decir, desde el año 150, después del año 150, hasta el final de las persecuciones del Imperio Romano, más o menos por ahí del año 311 aproximadamente. Luego vamos a ver a los padres heresiólogos. Los padres heresiólogos. Siempre que escuchen eso de los padres heresiólogos, es de los padres que atacan las herejías, ¿sale? Heresiólogos tiene que ver, hay relación con la herejía. Entonces, los padres heresiólogos van a ver un especial énfasis en los siglos segundo, tercero y cuarto. Es decir, estamos hablando del año 100, del año 200 y del año 300. Acuérdense que va ya desfasado desde ese momento porque el primer siglo va del 0 al 100. Y del 100 al 200 es el segundo siglo, del 200 al 300 es el tercer siglo y del 300 al 400 es el cuarto siglo, y así nos vamos. Por eso es que los siglos van, ahorita nosotros estamos en 2021, pareciera que es el 20, pero vamos en el 21, ¿no? Entonces, por eso es que va desfasado por el 0 al 100 el primer siglo, ¿sale? Luego vamos a ver a los padres, a los principales teólogos del 180 hasta el Concilio de Calcedonia, como ya lo habíamos dicho, en el 451. Y luego vamos a ver los últimos escritores del 451 hasta el 735, con la muerte de un santo padre de la iglesia que se llama o que se llamó Beda el Venerable. Ya después de allí, vamos, a lo mejor podemos, si nos alcanza el tiempo, podemos ver
a escritores de la antigüedad tardía del siglo VIII en adelante. Pero tal vez esos no los veamos. Vamos a ver hasta la muerte de Beda el Venerable y ya tal vez si hay una patrología segunda parte, pues ya lo veremos estos padres del siglo VIII en adelante. El otro esquema que también vamos a proponer, porque son 12 semanas que nos quedan y ya vamos a ir viendo si nos alcanza el tiempo para ver el primer esquema o a lo mejor nos alcanza el tiempo para ver el segundo esquema, un poco más general, que es el que ya vimos con anterioridad en las diapositivas de hace un ratito. Padres prenicenos, que va desde la predicación apostólica hasta el 325, que se le considera como el periodo de expansión del cristianismo, la formación de las primeras comunidades eclesiales, y luego vamos a ver los padres nicenos, que van desde el 325 hasta el 451, que dijimos que es el concilio de Calcedonia, y allí en los padres nicenos vamos a pasar por el concilio de Constantinopla, que es el 381, y por el concilio de Éfeso, que es en el 431. Aquí, ¿qué se va a dar más importante? ¿Qué es lo que se va a dar más importante? El ataque al arrianismo, que ya lo vimos como herejía, y contra los intentos de repaganización del Imperio Romano. De todas maneras, si ya no se acuerdan del arrianismo, lo vamos a ver más adelante para que lo recuerden nuevamente. Luego, una tercera temática que va, bueno, perdón, una tercera parte de esta temática que vamos a ver son los padres post-calcedonienses o post-calcedonicenses, que son posteriores al 451. Prácticamente el fin de las principales controversias cristológicas. Ya aquí ya se puso punto y aparte con los concilios de Calcedonia, con los concilios de Nicea, con los concilios de Constantinopla y de Éfeso, se puso ya el punto final, pero todavía después del 451 ya empiezan a haber todavía algunas discusiones en contra de la cristología o de Cristo, y ahí es cuando ya se van acabando. Y luego vamos a ver el periodo de la recepción patrística, autores posteriores al siglo VIII que reciben toda la enseñanza de los padres y que la empiezan a compilar. Al igual que el anterior, si nos alcanza el tiempo de verlo, lo veremos. Si no nos alcanza el tiempo, pues ya lo dejaremos para otro momento. Y un tercer esquema es el esquema cronológico. Les digo, ya dependiendo de nuestro tiempo de nosotros, cómo avancemos, es como vamos a ver si nos da para ver un esquema, otro esquema u otro esquema, ¿sale? Entonces, vamos a ver este esquema cronológico. Padres del segundo siglo, y en él vamos a encontrar a San Ignacio de Antioquía, a San Clemente de Roma y a San Policarpo. Padres del tercer siglo, vamos a ver a Ireneo de León, a Hipólito de Roma, a Clemente de Alejandría y a Orígenes. Padres del cuarto siglo, a San Atanasio, a los padres capadocios, a San Jerónimo y a San Ambrosio. Padres del quinto siglo, vamos a ver a San Agustín, a San Cirilo de Alejandría, a San Hilario de Poitiers, a San León Magno, y a los padres del sexto al octavo siglo. Si se dan cuenta de una cosa muy general, a lo mejor que sí vamos a poder ver en 12 semanas, a lo mejor no, se va reduciendo a personajes concretos que son, digámoslo así, los más importantes de estos siglos. Un San Ignacio de Antioquía no nos podemos permitir no verlo. Un San Clemente de Alejandría no nos podemos permitir no verlo. Un San Orígenes no fue San Orígenes, fue Orígenes nada más. Un Orígenes no podemos no darnos el lujo de verlo. Un Cirilo de Alejandría, por supuesto que no, y más que es el santo preferido de su profesor, no lo podemos dejar de ver a San Cirilo de Alejandría, y a otros más que se van atravesando como San Juan Crisóstomo, como San Juan Damasceno, como Beda el Venerable en los siglos del sexto al octavo siglo, ¿sale? Entonces, hasta allí dejamos la primera
la primera presentación. Yo en este momento, si me lo permiten, voy a enviarles esta presentación ya para que la tengan ya en su poder. Patología fundamental se llama, entonces allí les va. Y eso es lo que acabamos de ver, ¿vale? Entonces, ahora, si me lo permiten, voy a iniciar en estos 5 minutitos, porque ya no tenemos mucho tiempo, con con esta presentación. Déjenme ver. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a ver la primera parte de nuestro esquema temático, los padres apostólicos, que decíamos que van desde el año 90 hasta aproximadamente el 150 después de Cristo. Introducción. Si nos quiere hacer favor, Ana Luisa Zamorano, de leernos, por favor. Ay, discúlpame, ahora sí lo traigo mis lentes y no lo alcanzo a leer. No te preocupes. Entonces, María de Jesús Leal, por favor. Introducción. Los padres apostólicos son los herederos del mandato evangélico de anunciar y bautizar, dado a los apóstoles. Son otras fuentes autorizadas del querigma. Gente inquieta que continuó la labor de los apóstoles de Cristo. Lo más importante de esto es que la tradición captura de los padres recibida de los apóstoles proviene de la forma oral llamada por Clemente de Roma como la cosa y bendición viviente en la iglesia. Son los protagonistas de la formación del canon de la escritura y los testigos de la vida de la iglesia naciente. Muy bien, entonces, gracias. Son herederos de la tradición oral de los apóstoles y por lo tanto son considerados como padres importantes porque reciben toda la herencia precisamente de palabra de los apóstoles, ¿no? Rosa María Guerrero, por favor. Nada más voy a hacer un poquito más grande porque no veo. La denominación de padres apostólicos. ¿Cómo se ve la pantalla, Rosa María? ¿Se ve chiquita o se ve grande? No se ve grande, lo que pasa es que estoy en el teléfono. Ah, ok, muy bien, excelente. Tengo que agrandar. Perfecto. Dice, la denominación de padres apostólicos proviene de Giovanni Battista Cotillier, quien en 1672 publicó la primera edición de estos escritores, apelativo brindado a aquellos que florecieron en el tiempo de los apóstoles, es decir, Bernabé, Clemente de Romano, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna. En 1765, Callandi volvió a publicar el Cotillier de Venecia, agregando a los papas de Hierápolis y el discurso a Diogneto. En 1883, Filoteo Bryennios publicó y agregó la Didache, la relación directa de los padres con los apóstoles viene de la siguiente manera: Clemente Romano, tercer sucesor de Pedro en el pontificado romano,
Ignacio, obispo de Antioquía, en Siria en el año 70 y martirizado en Roma, probablemente en el año 107. Policarpio, obispo de Esmirna, visto hacia el 69 al 155. Gracias. Cuando se habla de la apostolicidad en este grupo de escritores, no se refiere al hecho de la sucesión directa de los apóstoles, como se entiende en la actualidad. Ellos fueron quienes iniciaron la definición de esta característica de confirmación histórica y teológica. Ellos son considerados apostólicos en razón de su actividad de transmisión de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, según el testimonio de los apóstoles. O sea, ellos no se autonombraron apostólicos, ellos no se autonombraron sucesores de los apóstoles. La actividad que hicieron en torno a lo mismo que hicieron los apóstoles fue lo que les dio el título de los sucesores de los apóstoles, ¿sale? Otra cosa es que ellos también se convirtieron en personalidades que generaron una tradición comunitaria, por lo cual se ganaron el reconocimiento histórico en el desarrollo de la vida de la iglesia. Sus apóstoles, en el sentido de que desempeñaron una labor episcopal o magisterial y dejaron una huella particular en la experiencia de fe en las comunidades a las que pertenecieron. Marisela, si quieres, por favor. La introducción, Gerardo. ¿Sí? Por favor. Permíteme, la hago grande porque también estoy en celular. Introducción. La aportación fundamental de estos se encuentra en la transmisión de las verdades esenciales de la fe, tal como las predicaron los discípulos del Maestro, y así fueron conservadas. De esta actividad se definen los dos grandes parámetros de la enseñanza cristiana: la fidelidad al dato revelado, regula veritatis, Sagrada Escritura, y regula fidei, tradición apostólica. Han sido los padres del primer y segundo siglo quienes confirmaron en la fe a la naciente iglesia, gracias al impulso carismático, de la autoridad apostólica y de su celo por propagar el mensaje de Jesucristo a todas las naciones. Muy bien, gracias. Entonces, hasta aquí vamos a dejarle los padres apostólicos. Entonces ya vimos que son los herederos primordiales de los apóstoles, que se ganaron el respeto, que se ganaron que desempeñaron una labor episcopal o magisterial y dejaron una huella particular de experiencia de fe en las comunidades cristianas, y que sobre todo respetaron la Sagrada Escritura como regula veritatis y respetaron la tradición apostólica, es decir, todo aquello que salió de los apóstoles, de la boca de los apóstoles, lo fueron respetando y se fue formando una regula fidei. Entonces, estos autores del primer siglo y del segundo siglo son quienes confirmaron en la fe a la naciente iglesia. ¿Sale? Una pregunta. ¿Ellos ya escribieron algún documento? No. Ellos escribieron documentos, algunos de ellos escribieron documentos, y espero que la próxima semana ya podamos empezar. Ahorita les adelanto por decir lo primero que escribieron alguno de ellos no tiene nombre porque es anónimo el escrito, pero lo primero que se escribió es la Didache, que es la enseñanza de los 12 apóstoles. La vamos a leer algunos textos de ella para que ustedes se puedan dar la idea de qué es lo que, más o menos cómo escriben y qué es lo que han escrito, ¿va? Gracias. Muy bien. Bueno, te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana a la misma hora, 7 de la noche. Ya si hay algún problema con el cambio de horario en cuanto a patrística se refiere, me avisan para entonces tratar de acomodarlos y tratar de acomodar los horarios para que podamos estar los que tengamos que estar. Entonces, que descansen y nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias Gerardo. Gracias, Adiós. buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.